Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Cuando creo que ya estamos a punto de terminar el libro de Éxodo, es cuando salen más enseñanzas. No he podido pasar del capítulo 34. Cada vez que me meto en el capítulo hay otra cosa que decir. Es increíble lo que Dios hace a través de su palabra. Amén. Éxodo capítulo 34 y vamos a leer, desde el versículo 27. Preste mucha atención porque si de repente no ha seguido la secuencia, tal vez hasta en este momento tal vez no entiendas algunas cosas, pero siempre acostumbro a dar un resumen para que la gente entre en contexto. Dice la Biblia en el versículo 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Quién hizo pacto con Moisés? ¿Quién hizo pacto con Moisés? Es importante eso, mi hermano. El pacto lo hizo Dios con Moisés, no Moisés con Dios. ¿Sí se entiende la diferencia? La diferencia está en que el hombre se arrepiente en el camino de cosas y deja de cumplir el compromiso que tiene con Dios. La diferencia es que Dios nunca se arrepiente y siempre va a cumplir la palabra que tiene para ti. Independientemente que tú falles y que cometas errores, en medio de tu error ya Dios tiene un plan B, porque Él es eterno. ¿Qué Él es? Y como Él es eterno, Él conoce el pasado, el futuro tuyo, porque en la eternidad no hay, ¿qué? No hay ni pasado ni futuro, siempre es. Por eso en la eternidad muchas personas, pocas personas, que pudieron ir a la eternidad, pudieron presenciar eso. Eso ya lo vimos. Esto simplemente es un abreboca. Pocas personas experimentaron eso, y entre los que experimentaron ir a la eternidad y ver que en la eternidad se movía un ambiente fuera del tiempo que nosotros tenemos, donde puedes ver el futuro que estamos nosotros acá viviendo. Es decir, cuando Dios está en la eternidad, Dios puede ver lo que sucede o lo que sucederá años y años posteriores a este día. En la eternidad tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Por eso fuimos predestinados. La palabra predestinación es determinados antes de, es decir, escogidos antes de que todo fuese creado. Eso lo vimos en la célula, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en la célula en esa clase? Bien, escogidos
antes de. Entonces, cuando Dios te escoge antes de que el mundo fuese formado, evidentemente Dios tiene un propósito contigo. No fuiste elegido por casualidad. Dios marcó un destino para ti y ese destino tienes que cumplirlo. Dios marcó un propósito. No está en tu mente y en tu corazón el poder decir en medio de una depresión y en medio de una tristeza, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me formó? Y eso es lo que las personas cuando entran en dificultad y en tristeza se preguntan: ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me creó? Querido amigo y hermano, Dios te creó con un propósito. No fuiste elegido al azar. Lo importante es que camines en el propósito de Dios. No que camines a espaldas de Dios, sino que vayas a Él. Por eso cuando Dios aclara acá y dice: el que hago pacto contigo, y se lo dijo a Abraham, el que hago pacto contigo soy yo. Dios hizo pacto con Abraham. Y Dios sabía que Abraham en el camino iba a fallar. Dios sabía que Abraham en el camino se iba a adelantar a lo que él quería para él. Pero a pesar de que se adelantó, ya Dios tenía un plan para todo esto. Y en medio de su vejez le dio lo que tanto anhelaba Abraham, un hijo con su esposa Sara. Porque Dios sigue cumpliendo el plan en tu vida. No importa que falles, mi hermano, lo importante es que lo reconozcas y vengas al arrepentimiento. Lo peor de todo esto cuando fallas es que no reconozcas tu falla y entonces no te arrepientas. La primera fase para poder arrepentirte es reconocer que fallaste. Si no reconoces que fallas, nunca te vas a arrepentir genuinamente. Y seguimos leyendo acá. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras te he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba y a hablar con Dios. Estamos en una situación donde entendemos que Moisés está en el monte donde Dios lo llama por primera vez. Moisés está en el monte donde conoció por primera vez al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Moisés está en el monte donde por primera vez conoce el verdadero nombre de Dios. En ese momento Dios le revela su verdadero nombre. Cuando Moisés le dijo a Dios: cuando el pueblo de Israel me pregunte quién te ha enviado, ¿qué les diré? Jehová les dijo: yo soy el que soy. La palabra yo soy el que soy ya la vimos y significa el eterno, ¿verdad? La palabra yo soy el que soy es la palabra conocida en el español como Jehová, en el hebreo como Yahweh. No tiene vocales, esta palabra solo tiene consonantes y significa el eterno. Quiere decir el que era, el que es y el que será. El que era, el que es y el que será. Lo que quiere decir es que todo está en el control de Dios.
No hay forma de que te preocupes, de que te afanes, de que, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer hoy? Ay, mañana se me cae el mundo. No, Dios está en control de todo porque Él es eterno. Qué hermoso poder saber esto, porque cuando viene la dificultad, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta dificultad? Y quiero decirte, ya Dios tiene una solución para tu dificultad. Ya Dios tiene una solución para tu problema. El problema es que no ves la solución porque ves la circunstancia. Y es allí cuando tienes que poner los ojos en Dios y decirle al problema, vengo a contarte lo grande que es mi Dios. Enfermedad, vengo a decirte que mi Dios es más grande que tú. Problema, vengo a decirte, mi Dios es más poderoso que tú. Finanzas acabadas, vengo a decirte, mi Dios es rico, es dueño del oro y de la plata. Él es el Rey de Reyes. Amén. Él es nuestro Dios. Entonces Dios está en el control de todas las cosas. Y cuando Dios se revela a Moisés allí, por primera vez, le da a conocer el plan que Él tiene para él y para su pueblo Israel. Moisés va al donde está Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado. Con un gran poder sobrenatural, 10 grandes milagros se desataron sobre la nación de Egipto. Moisés saca al pueblo de Egipto con brazo fuerte, mano extendida, y lo lleva al desierto. Al estar en el desierto pasan aproximadamente entre 2 a 3 meses para que ellos puedan llegar al monte donde Dios por primera vez se dio a conocer a Moisés. ¿Ese es el monte qué? Monte Sinaí, llamado también el monte. Muy bien. Ese es el monte Horeb o monte Sinaí. Los dos nombres son los mismos. Es el mismo monte. Allí Dios habló con Moisés y empieza a tener una relación con Moisés y con el pueblo. Cuando el pueblo está ya prácticamente conoce algunas normativas, Dios le dice a Moisés que suba al monte porque va a hablar con él y va a escribir esas normativas. ¿Quién iba a escribir esas normativas? Dios mismo iba a escribir esas normativas, por lo cual le dijo a Moisés, Moisés, hazte 2 tablas de piedra porque yo mismo voy a escribir los mandamientos que tienes que cumplir. Estando allá, Moisés estuvo, querido amigo, querido hermano, esto es importantísimo, esto es una bendición poder saber esto. Moisés estuvo 40 días y 40 noches. ¿Cuánto estuvo? 40 días y 40 noches. Lo asombroso de esto es que la Biblia nos especifica claramente y dice, y no comió ni bebió. Así que usted no puede inventar que Moisés se llevó un termo de esos contigo y empezó y agarró agua y se llevó preparado el agua porque iba a estar 40 días. No, Moisés no bebió agua, no comió pan, dice la Biblia, y esto es asombroso porque científicamente 7 días que una persona deja de beber agua causa un shock hipovolémico, daño renal, paro cardíaco, daño cerebral y la persona muere. Esto es glorioso, ¿verdad? Porque ¿quién estaba sosteniendo a Moisés los 40 días? Dios lo estaba sosteniendo, Dios lo estaba hidratando, Dios le estaba dando una comida espiritual que es una comida que no perece. Era Dios mismo. Y quiero que veamos estas. ¿Cuántas veces estuvo Moisés en esta condición? La Biblia nos reporta que 2 veces estuvo Moisés en esta condición. La primera, ustedes saben la historia, que baja con las tablas, le dice Dios, mira, baja rápido, el pueblo se hizo un becerro de oro, pronto se han olvidado de mí y le están adorando. Moisés baja con las tablas y al ver esa escena tan abominable, tira las tablas en el monte, las tablas se rompen, empieza un juicio, viene matanza, más de 3,000 personas mueren en el proceso y Dios nuevamente llama a Moisés para que él suba nuevamente allá. Cuando Dios le dice que suba, le dice, tienes que traerte 2 tablas nuevas. Las vas a hacer, 2 tablas nuevas. Voy a volver otra vez a darte la palabra. Y nuevamente Moisés está, ¿cuántos días?
40 días y 40 noches. La circunstancia acá cambió, ¿verdad? Porque la segunda vez que Moisés está en la presencia de Dios, 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua, al descender ya Moisés no era igual. Ya su rostro no era igual, ya su cuerpo no era igual. De hecho, cuando él baja, las personas ven a Moisés. Moisés no se ve a sí mismo. Las personas ven que su cuerpo resplandecía y él no se estaba dando cuenta. Era el resplandor de la gloria de Dios que estaba sobre Moisés. Y Moisés no se estaba dando cuenta. Lo que hizo que este hombre pudiese derramarse la gloria de Dios y él poder expresar esta gloria, esta misma gloria que hubo en un momento en Adán, lo dice la Biblia en los libros de los Salmos. Adán tuvo la gloria de Dios que era como una vestidura para él. Y dice la Biblia que ellos no se podían ver desnudos. No podían verse, era una gloria que los cubría, un resplandor que impedía que ellos vieran su desnudez. Cuando ellos pecaron, esa gloria que tenían se quitó y dice la Biblia que empezaron a verse desnudos. El pecado pudo hacer que esa presencia sobrenatural que había sobre ellos fuese quitada. ¿Por qué? Porque lo único que te separa de Dios es el pecado. Lo único. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Y quiero que me ayuden ahí los muchachos para darle con mucho ánimo, muchachos, allá. 9 y saltamos al versículo 18 después de leer el 9. Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte, ¿cuánto? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Esa es la primera vez. Vámonos entonces al 18. Y me postré delante de Jehová como antes. ¿Me postré qué? Como antes. Ya lo había hecho la primera vez, ¿cierto? ¿Cuántos días? Y otra vez lo especifica. No comí pan a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Moisés estaba ayunando por segunda vez 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, intercediendo por el pueblo y diciéndole, Señor, ten misericordia de este pueblo, no lo mates, no lo elimines, Señor. ¿Qué van a decir las naciones extranjeras? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Orando, intercediendo, buscando la presencia del Señor. Llama mucho la atención esto, querido amigo, porque cuando tú estás indagando en las Escrituras acerca de este resplandor, de esta gloria que había en Moisés, cómo este hombre pudo manifestar sobrenaturalmente un resplandor que solamente Dios podía hacer. Hermano, no era una brillantez por comer pastelitos ni tequeños. El brillo que tenía en su rostro era un brillo sobrenatural. La gente decía, Dios mío, que se espantó la gente, le dio miedo de ver a Moisés directamente porque había un resplandor. Y quiero que te vayas conmigo a las Escrituras para que veamos esta misma característica en varias personas. Quiero que te vayas primeramente al libro de Lucas, versículo 9. Y ahí vamos a ver un evento que usted conoce claramente. Ya usted lo ha leído muchas veces. Ya usted conoce la historia. Pero quiero traerlo a acotación, mi hermano. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice la Biblia, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? Hermano, no subió al monte a estar jugando dominó con sus discípulos. Subió al monte a algo específico. ¿A qué? A estar en la presencia de Dios con la gente que estaba edificando, con la gente que estaba discipulando. ¿Y qué pasó, mi hermano? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué fue lo que pasó mientras oraba, mi hermano?
su apariencia fue otra, sino y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales, ¿quiénes eran? Quienes aparecieron rodeados de... ¿Quiénes aparecieron rodeados de gloria, mi hermano? Moisés y Elías aparecieron también con un resplandor que era la misma gloria de Dios. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Dos apariencias sobrenaturales aparte de la apariencia sobrenatural que tenía Cristo como hombre. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando, buscando la presencia del Señor, y de repente su rostro cambió. Había un resplandor sobrenatural y aparecieron dos personas con la misma característica. Querido amigo y hermano, esto es grandioso, esto es hermoso, porque no habían fotos, no habían videos, no habían recording, no había nada de eso que le dijeran a Pedro: este es Moisés y este es Elías. No hubo nada de eso. Lo que estaba recibiendo Pedro en ese momento era la misma revelación del Espíritu Santo para poder decir: Señor, hagamos una enramada, una para Elías, una para Moisés y una para ti. ¿Quién le dijo a Pedro que él se llamaba Moisés y que se llamaba Elías? Era la misma presencia de Dios que estaba allí. Y dice la Biblia que él decía algo que no sabía. Hablaba lo que no sabiendo lo que decía. Era el Espíritu Santo que había caído sobre la vida de Pedro para que él pudiera reconocer que esos dos hombres eran los mismos hombres que habían estado antes en la antigüedad. 3 hombres cuya apariencia era sobrenatural. Amigo, estos 3 hombres tienen algo en común también. Quiero que te vayas a Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Primera de Reyes 19 del 1 al 8. Dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, ¿cuánto, mi hermano? 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Y qué era Horeb? Este hombre Elías, un profeta de Dios
que Dios levanta en un momento de un rey malvado llamado Acab. Acab decide casarse con una mujer etíope llamada Jezabel. Esta mujer extranjera hace que Acab peque y que él construya muchos altares de ídolos, haciendo que el pueblo de Israel pecara en pos de los ídolos. Y levantó profetas, muchos profetas falsos, profetas que le rendían culto a Baal. Elías tuvo que darle una profecía fuerte a Acab y le dijo que por haber hecho todo esto vendría hambre y escasez en la tierra. Durante 3 años no hubo lluvia en la tierra. Y cuando no hay lluvia, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Empiezan a secarse los estanques, los ríos, el pasto empieza a ponerse seco y entonces los animales no tienen cómo comer, ¿verdad? Toda esa hambruna empezó a verla en los tiempos de Elías. Acab estaba deseoso de encontrar a Elías para decirle 10,000 cosas y decirle que era culpable de todo lo que había acontecido, porque cuando cuando empezó a dejar de llover, era porque Elías oró a Dios y dijo que no caiga lluvia sobre la tierra. Y Dios le concedió la petición a Elías y no cayó lluvia sobre la tierra. Empezó a ver esa hambruna y Jezabel estaba molesta con Elías, quería matarlo. Elías se llenó de valor y empezó a hablar con Acab y le dijo a Acab: ya basta ya de tantas discrepancias entre que si Baal es Dios o Jehová, el Dios eterno, es el verdadero Dios. Quiero que me llames a todos los profetas que tienes tú, que te sirven, y me los pongas en tal sitio. Y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Así que se citaron en ese sitio, ¿verdad? Todos conocen la historia, o la mayoría de ustedes puede conocerla, que muchos profetas a Baal se juntaron en ese lugar e hicieron un altar ambos. Elías hizo su altar y los profetas hicieron su altar. Elías le dijo: el Dios que conteste con fuego y pueda quemar el holocausto que está allí en el altar, ese sea el Dios verdadero. Así que estos hombres, cientos y cientos de profetas que estaban allí, empezaron a orar a su Dios, a gritar, y nada que respondía. No había nada de fuego, estaba igualito el altar, y Elías le decía: griten más duro que no los escucha. Y ellos gritaron más duro y su Dios no los escuchaba, ¿verdad? Y se rasgaron el cuerpo, se abrieron heridas. ¡Oh, respóndenos! Y no hubo respuesta. ¿Ya terminaron?, les dice Elías. Ok, me toca a mí. Elías dijo: bueno, vamos a hacer algo diferente. El altar de ellos, pues, no le hicieron lo que voy a hacer. Quiero que abran una zanja y le echen agua para que vean si no es Dios poderoso. Van a bañar de agua el altar. Va a ser difícil que yo haga aquí magia y haga por ahí un fuego que prenda eso lleno de agua. Y Dios compensó la fe que tenía Elías en ese momento. Elías dijo: Señor, que la gente vea que tú eres el verdadero Dios. Responde con fuego, Señor, y que no solamente queme el holocausto, sino que queme todo el agua que está alrededor. Y la gloria de Dios cayó en forma de fuego, mi hermano, y quemó todo el holocausto, quemó todo el agua que estaba allí, y la zanja de agua que habían hecho la secó completamente. Y dijo: ahora ustedes conocen el verdadero Dios. Los que están conmigo agarren su espada. Y empezaron y mataron a todos los profetas falsos que tenía el reinado de Acab. Los mataron a todos. Cuando Jezabel escuchó esto, dijo: lo voy a matar donde me lo encuentre. Todo el mundo a perseguir a Elías. Elías tuvo que huir. Dice que huyó al desierto. Y estando en el desierto le faltó agua, ¿verdad? Le faltó comida. Pero Elías, en esa desesperación, él entró en una desesperación y dijo: Señor, mátame. No soy yo mejor que mis padres. Mátame. Quítame la vida, Señor.
y quedó dormido. Y mientras dormía, un ángel bajó, mi hermano, y le dio agua y le dio comida. Y le dijo, levántate, Elías, come. Comió Elías, bebió y se volvió a quedar dormido. El ángel lo levanta por segunda vez y vuelve a decirle lo mismo, come porque ahora sí te toca caminar un largo trayecto. Comió Elías y bebió y se levantó y se fue. ¿Cuántos días estuvo ayunando Elías, mi hermano? Dígalo fuerte, ¿cuánto? ¿Cuánto estuvo Moisés? ¿Y cuánto tiempo estuvo Jesús? Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3 personas en las que la gloria de Dios se manifestó de una manera de resplandor, de brillantez. Moisés estando en el monte Horeb. Elías también estuvo en la transfiguración rodeado de gloria. Elías fue uno de los hombres que no vio muerte. Moisés, el cuerpo de Moisés nunca se encontró. 3 hombres con características similares. Por supuesto, el Rey de Reyes y Señor de Señores es algo, una cosa aparte, ¿verdad? Es algo impresionante lo que hace Jesús. 3 personas que estuvieron en el monte Horeb. ¿Sabe que Elías estuvo en el monte Horeb? Moisés estuvo en el monte Horeb. ¿Y sabe que Jesús estuvo en el monte Horeb? ¿Quién sabe cómo se manifestó? Como yo soy el que soy. Yo soy el eterno, el alfa y la omega. 3 personas en las que se manifestó un resplandor sobrenatural. 3 personas que sobrenaturalmente sobrevivieron a 40 días sin beber agua. ¿Quién sostuvo todo esto? La Biblia dice que el Espíritu de Dios fue el que traspasó a Jesús de donde estaba al desierto rápidamente. No caminó. Jesús no caminó del lugar del Jordán al desierto. Dice, el Espíritu lo llevó. ¿Y sabe qué es lo grandioso? Que cuando lees la vida de Elías, hay un hombre que se llama, creo que es Adiel, no recuerdo. Este hombre, Adiel, el rey le dice, quiero que me busques a Elías, por donde vayas, encuentra a Elías. Y este hombre era temeroso de Dios. Y cuando logra encontrarse a Elías, Elías le dice, dile al rey que aquí estoy, que aquí lo voy a esperar. Y este hombre, que no recuerdo su nombre, le dice, tú lo que me quieres es matar, le dice. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo vaya a donde el rey Acab, el Espíritu te va a llevar a otro lugar rápidamente. ¿Quién transportaba a Elías, mi hermano? Lo llevaba, mi hermano, de una manera sobrenatural. Allí en ese momento de aflicción, Elías tuvo que caminar, porque ahí lo dice la Biblia, pero dice la Biblia que en momentos el Espíritu lo transportaba rápidamente. Era imposible lanzarse tan rápido de un lugar a otro si no era por el Espíritu. Y la gente reconocía eso. La gente veía eso en Elías y le dijo, tú lo que me quieres es matar. Cuando yo me vaya ahí, no sé a dónde te vas a ir. A algún lugar te va a llevar el Espíritu. Algo fantasioso, ¿verdad? Algo que para nosotros solamente lo vemos en películas. Pero sucedió en el Nuevo Testamento con la vida de un hombre llamado Felipe. ¿Lo recuerdan? Felipe estaba allí con toda la gente, con toda la iglesia. Dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto, a un camino donde iba a pasar un etíope. ¿Quién lo transportó? Lo hizo en el Nuevo Testamento después que Cristo resucitó. Así que cree que es imposible
a Dios darnos un cuerpo glorificado como el que vamos a tener cuando Cristo venga. Dice la Biblia en 1 Corintios y en Tesalonicenses que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados. Y tendremos una capacidad que no cualquiera va a poder tener. Algo que solamente ves en películas es una realidad para los que creen en Cristo Jesús. No es fantasioso, es una realidad. 3 hombres, mi hermano. 3 hombres que experimentaron el resplandor de Dios en sus vidas. Pero hay uno cuarto diferente. Quiero que te vayas al libro de Hechos, capítulo 6. Y en el versículo 10 dice, vamos a leer desde el 9, desde el 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Porque se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un... ¿Qué había en su rostro, mi hermano? El resplandor de la gloria de Dios. Otro hombre común y corriente, pero a diferencia de las demás personas, era un hombre que se mantenía en oración, y en el versículo 1 dice que no estaba lleno de dibujos animados, mi hermano. No estaba lleno de tecnología ni nada de eso. No estaba lleno de mucha basura de la que nos ofrece el mundo. ¿De qué estaba lleno? Y el poder del Espíritu Santo. Era una persona de oración. Era una persona de búsqueda. Era una persona que amaba la presencia de Dios estando en la intimidad con Dios. Y este hombre, el resplandor vino sobre él, el resplandor de la gloria. Lo asombroso es que la Biblia dice que nosotros también debemos proyectar ese resplandor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? ¿Quiénes, mi hermano? Nosotros, diga nosotros. ¿Está hablando de quién? ¿De gente cristiana o inconversa? Está hablando de cristianos. La carta a los Corintios es una carta a la iglesia de Corinto. Es a cristianos, mi hermano. Y está diciendo nosotros todo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La misma gloria que hubo en Esteban es la misma gloria que está en usted. Pero ¿por qué no se manifiesta igual? ¿Por qué no hay una manifestación de la gloria en nosotros, sino que la gente no sabe ni siquiera que nosotros somos cristianos? ¿Por qué, mi hermano? Porque lo que manifiestas en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, no es la gloria de Dios. Lo que manifiestas en tus palabras tal vez es otro tipo de palabras que un cristiano puede decir. Pero la Biblia me dice que yo soy transformado todos los días de gloria en gloria cada vez que estoy cara a cara con Dios. ¿Sabes la diferencia entre Moisés y nosotros?
Moisés pasaba al tabernáculo cada vez que Dios le decía que podía pasar al tabernáculo, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Pero tú puedes pasar todos los días. Tú puedes entrar en la presencia del Señor todos los días y estar cara a cara con Él. Pero aun cuando podemos estar todos los días en la presencia del Señor, no estamos todos los días. Aun cuando tenemos tiempo para poder estar en la presencia del Señor, no estamos todo el tiempo en la presencia del Señor. ¿Qué había en Esteban, mi hermano? En este joven que se manifestaba en su vida. Una de las cosas que me llama la atención de Esteban era que sus palabras eran difíciles de aceptar por la gente. Había algo en sus palabras. Quiero que volvamos a leer el versículo 10. El capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 10. Sí, el versículo 10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Una de las cosas del resplandor es que el resplandor en tu vida se debe reflejar en lo que tú hablas. ¿En dónde? En lo que tú hablas debe verse el resplandor. La serenidad, la forma de expresarse, cómo tú te desenvuelves en la gente, qué es lo que le dices a las personas, eso va a marcar la diferencia entre ti y mucha gente. Pero si tú hablas lo mismo que habla la gente, haces los mismos chistes groseros que la gente dice, lanzas las mismas maldiciones que las personas lanzan, las mismas malas palabras que la gente dice en la calle, entonces ¿qué diferencia hay? El resplandor de aquella persona que no tiene es igual al tuyo. Se tiene que ver un resplandor en la vida porque somos transformados de gloria en gloria en su presencia. De nada te sirve estar en la presencia de Dios y ser la misma persona en la calle. Ser la misma persona en tu escuela, ser la misma persona en tu trabajo. No es así, querido amigo, querido hermano. No es así. El resplandor debe verse en tu carácter. La Biblia dice que los que hemos sido llenos del Espíritu Santo tenemos que ser dotados de paciencia. Una característica del fruto del Espíritu. Tenemos que ser dotados de paz. Y si tú estás en una condición de que todo te irrita, de que no te pueden hablar porque entonces de una vez salta tu carácter, eres una persona que necesita el resplandor de Dios, necesita de la presencia de Dios. Tal vez no lo estás buscando como debe ser. Si tú eres una persona que todo te molesta, que estás en tu casa y ni siquiera te pueden rozar porque de una vez haces así, ni me toqué. Bien esa frase. El resplandor debe verse en tu carácter. Que cuando todo empiece a caer sobre ti, no seas de las personas que se empieza a tribular. ¿Y ahora qué hago? Y todo es una tribulación para ti. Cuando llegue el problema, el resplandor que debe salir de ti es paz. Porque la paz está dentro de ti, que es Jesús. Y cuando todo se caiga a tu alrededor, tus palabras deben ser tranquilos. Dios tiene todo el control. Si Dios permite esto, Dios también tiene la solución. Muchas de las tribulaciones que llegan a nuestra vida, que hacen perder nuestra paz, es la enfermedad. Porque cuando una enfermedad llega crónica a tu vida, lo primero que te dice el médico es que vas a gastar dinero en tratamiento, en cosas que van
tu manera de moldear la vida, condiciones de vida diferentes. Y empiezas a ver la capacidad que hay en tu bolsillo para saber si puedes comprar el tratamiento, si puedes pagar la operación, si puedes pagar una determinada cosa. Querido hermano, te lo digo, si Dios está dentro de tu vida, la paz debe manifestarse en tu vida aun cuando venga la enfermedad. Y cuando venga la enfermedad, entonces lo primero que tienes que decir: Dios puede sanar mi enfermedad. Dios puede sanar mis dolencias. Él es mi sanador. Y aun cuando el médico te pinte algo diferente y ay, te estás muriendo y viene un cáncer a tu vida, tranquilo, mi hermano, que el mismo que ha permitido que eso llegue a tu vida es el mismo que puede quitarlo. Y si no lo quita, mi hermano, ¿cuál es el problema? La gloria de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Estar en la presencia del Señor es mejor. Su presencia es mejor. Pero tienes que tener paz. Tienes que tener paz. Ese resplandor de paz debe verse en medio de la adversidad. Y quiero que puedas leer conmigo Hechos capítulo 6 de este joven Esteban. Hechos capítulo 6. Perdón, Hechos capítulo 7. El 6 ya lo leímos, el 7, en el versículo, uno de los últimos, el versículo 59 y el 60. El 58, vamos a leerlo del 58. Dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El resplandor de Dios en tu vida debe manifestarse en medio de la adversidad. Cuando la gente te maldice, cuando la gente te hace daño, ¿cómo respondes ante la gente? Porque si respondes con la misma agresividad con que ellos vienen, entonces el resplandor de Dios no está en tu vida. Porque para que una persona pueda decir, en medio de una piedra que está cayendo sobre su cuerpo, decir: Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo, Señor. Las mismas palabras que soltó Jesús estando en la cruz del Calvario, mientras la gente lo maldecía: Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen, Señor. ¿Cuál es tu palabra en medio de la adversidad cuando alguien te ofende y te dice maldiciones? ¿Cómo es tu actitud? ¿Qué es lo que haces? Esteban jamás se volteó a decir: mirad ustedes, y le lanzó una mala palabra para decirle: se van a morir, el infierno va a caer sobre sus vidas. No, mi hermano. Nunca se puso allí recibiendo las piedras para decirle una maldición a alguien antes de morir. Yo me muero, pero también vos te vas conmigo. Al contrario, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, bendícelo. Te maldijeron, bendícele. Es difícil, ¿verdad? Alguien te hizo un daño en el trabajo, bendice a esa persona, ora por esa persona. La gracia de Dios es mucho mejor y más grande que cualquier tribulación que pase. Si Dios permitió la tribulación, Él te pondrá en gracia delante de tu jefe. No te preocupes por lo que diga la gente de ti. Mantén un comportamiento intachable. Nunca te aires con alguien para maldecirlo de la misma manera con que él te maldice. Así sea un familiar tuyo de confianza. Yo recuerdo que a veces en mi familia se presentaban problemas
uno le decía otra cosa al otro y el otro se levantaba y agarraba un palo y todo y ahí se formaba el caos. Si uno lanzaba maldición, el otro lanzaba una maldición más grande. Si uno le mentaba a la madre, el otro no solamente le mentaba a la madre, sino que ponía a la madre en otras cosas. Era increíble la cantidad de cosas que inventa la gente para maldecir. Todo era una constante maldiciones, mi hermano. Si alguien te maldice, la Biblia dice, bendice al que te maldice. Bendícelo. Tal vez tú creas que él ganó la batalla, pero no, al contrario, la ganaste tú. El resplandor de Dios en tu vida, mi hermano, debe mostrarse en tu santidad. Sabes que nadie que podía venir delante de Dios en el monte Sinaí podía tener pecado, porque al entrar al monte, ¿qué pasaba con esa persona? Moría, caía muerto. Pero Moisés podía entrar en el monte. ¿Qué había en Moisés, mi hermano? Santidad, integridad. Era un hombre que se mantuvo intachable. Moisés sabía, si me atrevo a acercarme a Dios así, ay, aquí caigo muerto. Moisés se mantuvo intachable, íntegro. Si lo pudo Moisés, ¿cuánto más nosotros que tenemos al mismo Dios? El resplandor debe marcarse en tu servicio. Mateo capítulo 5, 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de quienes, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que tu luz alumbre a quienes, a todas las personas, mi hermano. El resplandor de esa gloria tiene que verla la gente. Tiene que darse cuenta la gente. ¿En qué? En buenas obras, en el servicio, en cómo ayudas a las personas, en cómo te desprendes de tus cosas materiales por bendecir a otro. Ese es el resplandor que había en esta gente, mi hermano. 3 hombres con características similares y un cuarto lleno del Espíritu Santo pudieron derramar y pudieron expresar el resplandor de Dios en su vida. El libro de Isaías, en el capítulo 60, creo, no recuerdo, dice: levántate y resplandece, porque la luz ha venido sobre ti. Una palabra que Dios le dio al profeta Isaías para que se la diese al pueblo de Israel. Estaban pasando por esclavitud, por tropiezo. Estaban allí arruinados, deprimidos, depresivos. Estaban completamente, prácticamente en el suelo. Y Dios le dijo al pueblo: levántate y resplandece. La luz ha llegado a tu vida. Lo que hay en ti tiene que verse. Y si en ti está el resplandor de Jesús, debe verse en toda tu manera de vivir. Por eso, querido amigo, hermano, si hoy estás aquí y todavía no has mudado tus palabras, hoy decide cambiar tu forma de hablar. Cámbiala. Si antes soltabas 10,000 maldiciones, cambia la maldición por bendición. Cámbiala. Sí se puede. Sí se puede. Conozco personas todavía que tienen más de 10 años en el Evangelio y siguen hablando igual. Yo no entiendo eso. Yo sí quisiera entender, si Cristo nos cambia, ¿por qué somos iguales? Vamos a orar, vamos a estar de pie. De Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía, ancianos? Si eran los voceros, 3 meses. llamaron a